Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un placer nuevamente llegar hasta sus hogares para poder compartir una palabra de bendición. Quisiera en esta oportunidad compartir una palabra acerca de la importancia de la oración. El Señor nos dice que en su escritura, en la palabra, que nosotros debemos buscar su rostro a través de precisamente la oración. Para iniciar, valga la redundancia, me gustaría que oremos al Señor y que pidamos la dirección del Espíritu Santo en esta prédica. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente estamos delante de tu trono, dándote gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has abierto un canal de comunicación, Señor, en el cual podemos presentarnos delante de tu trono a través de Jesucristo, para poder, Señor, abrirte nuestro corazón, para poder, Señor, buscar tu rostro, para poder, Señor, pedir que tú nos guíes. En el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos de acuerdo para pedir que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de la palabra. Señor, hago a un lado, Señor, mi conocimiento humano, y te pido que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que me utilice, que tú bendigas a mis hermanos y hermanas, Señor, que escuchan esta palabra, y que tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales, en el nombre de Jesús, amén. Es interesante, mis amados hermanos en Cristo, que muchas personas no toman el tiempo necesario para buscar el rostro del Señor precisamente en oración. Hay algunas personas que tienden a creer que la oración es algo muy complicado, que tiene que ser algo o que es algo que tiene que llevar mucho protocolo, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura a mí me enseña que no es así. La palabra del Señor me dice que una oración, ¿verdad?, eficaz puede mucho. De hecho, así lo dice en la Escritura: la oración eficaz del justo puede mucho. Es así como nosotros debemos entender qué es una oración eficaz, qué es lo que el Señor demanda de nosotros, cómo es que Él pide que nosotros oremos. Para eso debemos enfocarnos en cómo el Señor nos enseña a través de la palabra que debemos buscar su rostro. Para eso quiero compartirte lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche. Orando con clamor es el tema que quiero que se desarrolle en esta oportunidad. Nosotros entendemos que la oración lleva a lo que es una intimidad con Dios. Nosotros entendemos que cuando buscamos el rostro del Señor en oración suceden cosas poderosas espiritualmente hablando. Es ahí donde el enemigo trata muchas veces de limitarnos, de meternos temor, de decir que no es importante orar. Sin embargo, la palabra me dice que no debemos de orar, ¿verdad? Que oremos en todo tiempo. Nosotros debemos entender este proceso. Como te digo, orando con clamor es el tema que vamos a desarrollar, porque el tema de la oración abarca demasiado. Entonces vamos a poder ver solamente un elemento de toda la gama que proyecta lo que es la oración. Para eso vamos a enfocarnos en Jeremías 33:3. Solamente este pasaje es el que vamos a desarrollar en esta oportunidad. La Escritura nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es una instrucción que nos da el Señor, es un mandato, no es una alternativa, no es una opción, no es si queremos o no queremos. Es una indicación puntual en el cual nos dice que nosotros debemos clamarle a Él. Cuando nosotros somos obedientes a esta palabra, suceden tres elementos poderosísimos a nivel espiritual. Cada uno de ellos los vamos a desarrollar poco a poco. Como les digo, vamos a enfocarnos solamente en este pasaje. Debemos buscar el rostro del Señor en oración, porque la oración desata elementos maravillosos de parte de Dios en nuestra vida espiritual. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Primer elemento que desata la oración es una respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Ese es el primer elemento que desata una oración, una respuesta de parte de Dios. Esa respuesta llega en el momento oportuno, en el momento que el Señor ha destinado para poder darnos esa respuesta. Claro está que debemos entender que la respuesta puede ser en tres elementos o puede ser de tres maneras. Puede ser una respuesta afirmativa en la cual el Señor inmediatamente contesta esa petición. Puede ser una respuesta negativa en la cual el Señor niega y nos dice: no, esto no te lo voy a dar.
O puede ser una respuesta de espere, continúe orando para poder en el momento oportuno recibir, ¿verdad? Ahí el Señor nos enseña 3 elementos importantísimos. Primero, el Señor es un Dios de amor. Dios tiene cosas lindas y maravillosas para cada uno de nosotros, cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Es lo que Dios ha destinado para darnos desde antes de la fundación del mundo. Es ahí donde en muchas oportunidades, cuando pedimos al Señor bendición, el Señor nos la da inmediatamente. Si pedimos revelación, el Señor nos lo da inmediatamente. Si pedimos cobertura, el Señor nos lo da inmediatamente. ¿Por qué? Porque esas son promesas que el Señor ha puesto en su palabra. Cuando oramos y la respuesta es negativa, es porque simple y sencillamente estamos orando no bajo la voluntad de Dios. Dios es un Padre amoroso que quiere contestarnos cada una de nuestras peticiones, pero Él también tiene cuidado de lo que nosotros le pedimos. Por ejemplo, si yo pido que el Señor maldiga a mi hermano, que el Señor maldiga a mi vecino, esa oración no va a ser contestada de forma positiva, va a ser de una forma negativa. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que yo debo de amar a mis semejantes, que yo debo de amar a mis enemigos. Entonces es ahí donde yo debo entender que en todo momento debo orar bajo la voluntad de Dios. Esa respuesta positiva llega si nosotros nos alineamos con lo que la palabra nos dice, y lo que nosotros entendemos a través de la Escritura es que cuando nosotros bendecimos, cuando nosotros pedimos protección, cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos responde de una forma positiva. Ahora, también la palabra me enseña a mí que esa respuesta puede que no llegue inmediatamente, puede que tarde un lapso de tiempo entre la oración y la respuesta. De hecho, cuando tú quieras entender ese tema, te invito para que tú leas el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor se nos dice que Daniel recibió una visión y él pidió lo que era la respuesta o la revelación de parte de Dios. Sin embargo, esa respuesta no llegó de forma inmediata, sino que tuvo que pasar 21 días hasta que el ángel viniera a darle la respuesta. Eso es porque nosotros en la parte espiritual debemos entender que la oración mueve cosas poderosas y que el enemigo se levanta para poder tratar, porque él no puede, porque él desea simple y sencillamente cortar la respuesta de Dios, pero él no tiene el poder para hacerlo. Es ahí donde nosotros en muchas oportunidades debemos de esperar esa respuesta, porque el enemigo está luchando para que esa respuesta no llegue. Eso te lo repito, está en el libro de Daniel para que tú lo puedas buscar y entender ese apartado. Segundo punto, clama a mí y yo te responderé. Ya vimos el primero, respuesta. Segundo, enseñanza. Y te enseñaré, dice la Escritura. Qué maravilloso es poder entender, ¿verdad? Poder aprender quién es Dios. Qué maravilloso es aprender lo que Dios desea hacer para nuestra vida. Ahí esta palabra nos enseña que el Señor nos quiere ayudar a crecer en diferentes áreas. Entonces Él nos va enseñando también a través de la oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. El Señor trae una enseñanza para nosotros en todo tiempo. En toda oración que nosotros hagamos hay una respuesta y también hay una enseñanza poderosa. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que para toda pregunta hay una respuesta, para todo problema hay una solución, nosotros vamos a entender que cuando nos acercamos delante del trono de Dios, Dios tiene una respuesta para cada pregunta y Dios tiene una solución para cada problema. Esa enseñanza tan sencilla es algo que muchas personas no logran entender, porque simple y sencillamente ellos no creen en la respuesta divina. Ellos creen en sus propias fuerzas, ellos creen que por sí mismos pueden salir adelante. Sin embargo, la palabra nos enseña que eso no es así. La palabra nos enseña que cuando nosotros somos humildes delante de la presencia de Dios, cuando nosotros oramos teniendo fe y certeza de que vamos a recibir esa respuesta de parte de Dios, cosas poderosas suceden y pueden suceder cosas aún más poderosas. La Escritura nos dice que cuando oramos con fe, cosas poderosas suceden, te lo repito. Inclusive el Señor Jesucristo lo dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, quítate y échate en el mar, y eso sucederá. Eso es porque el Señor Jesucristo entendía el concepto de la oración. El Señor Jesucristo tuvo ese proceso de enseñanza de parte del mismo Padre.
Tercer elemento que nosotros recibimos cuando estamos orando: clama a mí y yo te responderé, primer punto, y te enseñaré, segundo punto, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tercer punto, conocimiento. No es lo mismo saber de algo que conocer de algo. Eso es interesante porque nosotros en muchas oportunidades decimos que sabemos quién es Dios, pero no conocemos quién es Dios. Eso te lo voy a explicar de una forma muy simple. Nosotros podemos saber que un automóvil necesita combustible para poder moverse, pero debemos de estudiar más y prepararnos para conocer cómo es que ese combustible que depositamos en el tanque se convierte en movimiento. Eso es todo un proceso de aprendizaje. Entonces vea cómo nosotros, a través de la palabra, a través de la oración, recibimos la respuesta, recibimos la enseñanza y recibimos el conocimiento. Ese conocimiento nos revela la voluntad del Padre y el amor que Él tiene para cada uno de sus hijos. Cuando tú oras por provisión, ten por seguro que el Señor traerá esa provisión. Yo lo sé porque yo he tenido ese proceso. Yo conozco quién es mi Padre. Mi Padre es un Padre de amor. Es un Padre que tiene cuidado de mí. Mi Padre es un Dios poderoso que puede hacerlo todo. Es ahí donde tú tienes que comenzar también, al igual que yo, a seguir orando, a seguir clamando para ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Es interesante, mi amado hermano y amigo, como en muchas oportunidades se toma la oración como algo simple, ¿verdad? Algo que nada más abrimos nuestra boca, pedimos lo que queremos y listo. No es así. La oración es un arma eficaz y por eso Satanás desea que nosotros no doblemos rodillas y nosotros distraigamos nuestro tiempo en otras cosas que no es la oración. Es ahí, mi amado hermano y amigo, donde nosotros debemos de recordar este pasaje, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa de parte de Dios para ti y para mí. Pero recuerda, tiene que haber un clamor, tiene que haber un ruego, tiene que haber una súplica, tiene que haber una búsqueda constante de la presencia de Dios. Yo sé que levantarse temprano para orar es algo que a nadie le gusta. Yo soy una persona que me cuesta levantarme en las madrugadas porque en muchas oportunidades mi cuerpo se siente cansado, pero yo le digo: Señor, hágase tu voluntad, y me levanto en la madrugada, busco el rostro del Señor. Yo sé que hay personas que buscan el rostro del Señor aún antes de que el alba llegue. En la palabra del Señor nos dice que Jesucristo oraba constantemente y Él hacía cosas lindas y maravillosas. ¿Por qué? Porque tenía la unción del Espíritu Santo. Es ahí, mis hermanos y amigos, que nosotros debemos buscar esa unción también. Pero para lograrlo tenemos que orar constantemente. Tenemos que creer lo que el Señor va a hacer. Cuando tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta que todas las oraciones son diferentes. El Señor Jesucristo nos da un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese modelo de oración, como te repito, es un modelo. No es para que nosotros lo repitamos sin entender lo que estamos haciendo. Recuerda lo que te dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprovechemos esta oportunidad para inclinar nuestro rostro, para buscar la presencia del Señor y orar juntos. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno, Señor. En todo momento y tiempo tienes cuidado de nosotros, porque tú nos instruyes a través de la palabra para poder crecer en esa relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te entregamos nuestros temores, nuestras dudas y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tener una relación más estrecha y cercana contigo. Guíanos, Señor, para que todo aquello que salga de nuestra boca llegue ante ti con olor fragante. Ayúdanos a vivir en santidad, a vivir en justicia como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos honor y gloria, alabanza y exaltación, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te bendigo, mi amado hermano y amigo. Pido al Señor que te guarde, que te prospere, que haga cosas lindas y maravillosas en tu hogar.